capítulo número 5 del llamado Evangelio de Mateo, del versículo 39 en la parte B al versículo 42, Yeshua y el pacifismo. Dice así el texto: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Dice el versículo 39 en la parte B: no resistáis al que es malo. Mayormente, se entienden estas palabras en el sentido de que al mal no se le debe oponer en modo alguno. En otras palabras, no debes defenderte. No solo acerca del uso de la fuerza física, sino cualquier tipo de resistencia al mal. Pero enseñó Yeshua a no defenderse ante un ataque. ¿Es lo que quiso decir con no resistáis al que es malo? Detrás de la palabra al castellano resistir tenemos la palabra griega antistemi, que entre otras cosas significa permanecer, resistir, oponerse, estar en contra de. Incluye resistencia violenta, como una rebelión armada. También incluye resistencia verbal, como el testimonio de uno contra otro en una corte, etc. Y algunas referencias en Lucas 21:15, Gálatas 2:11 y Romanos 13:2. Tomemos en cuenta que lo opuesto a resistir u oponerse a es la sumisión. Nuevamente, sobre la base de estas posibles traducciones, Yeshua entonces aconseja a sus seguidores a abstenerse de usar, por ejemplo, caminos legales para obtener justicia cuando se sufren daños. ¿Es el mensaje entonces el pasivismo y el pacifismo? ¿Deberían las víctimas de injusticia soportar en silencio y renunciar a cualquier reclamo de justicia? Tal punto de vista está en contradicción con otros pasajes del llamado Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 12:9, en la parte B dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nuevamente, aborreced lo malo, seguid lo bueno, perdón. En Santiago 4:7, en la parte B dice: resistid al diablo. Nuevamente, resistid al diablo y huirá de vosotros. En 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Nuevamente, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Algunos académicos sugieren que la sumisión a la injusticia era una expresión de mentalidad de esclavo, que era considerada apropiada para las clases bajas. Sin embargo, los ejemplos que presentará Yeshua desafiarán este entendimiento porque no ilustran ni pasivismo ni sumisión. Las víctimas no aceptan pasivamente agresiones contra ellos, sino responden activamente, ofreciendo soportar más agravios. La sumisión acepta el status quo o la situación o estado actual de las cosas, mientras que la provocación consciente espera por un cambio. Son cosas muy distintas. David Bibin, de la Escuela de Jerusalén de Investigaciones Sinópticas, sugiere que la idea de que Yeshua enseñó pacifismo surgió principalmente debido a la falta de comprensión de algunos de sus dichos. Bibin sugiere que cuando se ve desde una perspectiva judía, los pasajes del Evangelio en el que el pacifismo se basa apuntan a una conclusión muy diferente. Muchas personas en los últimos años han visto a Yeshua como un pacifista, y por buenas razones. Aquí estaba un hombre que al parecer estaba dispuesto a morir antes que defenderse a sí mismo, un hombre que enseñó a sus discípulos a no matar, a no resistir al mal, a amar a sus enemigos, no temer a los que matan el cuerpo, y que solo aquellos que están dispuestos a perder su vida serán capaces de salvarse.
Sin embargo, se desprende de pasajes como Lucas 22 que los discípulos de Yeshua incluso estaban armados. Y el propio Yeshua les aconseja comprar espadas. Veámoslo. Lucas 22, versículos 36, 38, 49 y 50. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, es suficiente. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos, en el versículo 50 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. En el verso 38 se entiende mayormente que las palabras es suficiente, estas, sugieren estupidez e ignorancia, significando percibo que no entienden. Sin embargo, las versiones siriacas, arábigas y etíopes traducen 2 espadas son suficientes. Aquí tenemos una versión al inglés de la Biblia aramaica, donde dice, y él les dijo, estas, refiriéndose a las espadas, estas son suficientes. Ok, voy a repetirlo. Cuando dice es suficiente, no está denotando estupidez, ignorancia, ok, significando que Yeshua le está diciendo, percibo que no entienden, basta. No, todo indica que Yeshua está diciendo, ok, 2 espadas son suficientes, ok. De hecho, como vemos en Lucas 22:49, Pedro traía consigo una espada al momento de la aprehensión de Yeshua. También en Lucas 3:14 tenemos. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Yeshua no les pide que dejen sus espadas y cualquier arma con la que pudieran defenderse. Ok. Tenemos también a Yeshua respondiendo verbalmente sin callar al sumo sacerdote. Ok. En Juan 18, del 19 al 23 dice, y el sumo sacerdote preguntó, el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis? ¿O por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Yeshua le responde nuevamente, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué les parece? O sea, Yeshua no enmudece, no calla, está preguntando, ¿por qué me preguntas a mí? Diles a ellos, pregúntales a los que me han oído. Y luego lo golpean y Yeshua le dice, ¿por qué me golpeas? Testifica y dime en qué está mal lo que he dicho. ¿Qué les parece? O sea, no enmudece, no calla, responde verbalmente. Vemos a Pablo respondiendo también verbalmente, en el libro de Hechos, en el 23, del 1 al 3. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Nuevamente, Pablo no enmudece, no calla, no se somete. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me golpeas? Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Qué les parece? Entonces, ¿es enseñanza de la Escritura enmudecer, callar, no poner resistencia ante la agresión y la ofensa? Estas aparentes contradicciones pueden conciliarse mediante el reconocimiento
de los matices hebraicos de los textos evangélicos y mediante el desarrollo de una comprensión más profunda del trasfondo judío a las palabras de Yeshua. Como ya vimos, el pasaje comúnmente citado para apoyar el supuesto pacifismo de Yeshua es Mateo 5:39 en la parte A. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Cuando las palabras no resistáis al que es malo son traducidas al hebreo, denotan que nuestra respuesta a la maldad tiene que ser de hecho la resistencia. Veamos la palabra griega antistemi en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo resistió a Pedro corrigiendo el error, exhortando, disciplinando. Así tenemos que es moralmente incorrecto tolerar el mal, aunque también tenemos que seguir demostrando amor por el ofensor. El amar y orar por los enemigos de ninguna manera descartan el defenderse cuando nuestra propia vida está en peligro. Uno está moralmente obligado a preservar la vida, incluyendo la propia. Yeshua nunca enseñó que eso es un error defenderse contra un ataque que amenaza la vida. Sin embargo, él enseñó constantemente a sus discípulos a no buscar venganza contra aquellos que los habían atacado. En Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Dios y Él te salvará. Nuestra responsabilidad no es responder en amabilidad una agresión contra nosotros. Esto solo prolonga y perpetúa la maldad. No solo una interpretación pacifista de los dichos de Yeshua contradicen muchos pasajes bíblicos, sino que el pacifismo nunca fue parte de la creencia judía. Según las escrituras, por ejemplo, una persona que mata a un ladrón en la noche no es culpable de asesinato. En Éxodo 22:2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Qué les parece? La razón es que el ladrón está listo para asesinar a cualquiera que le sorprende. Por lo tanto, uno puede anticiparse al ladrón. En este caso de defensa propia, no se transgrede la instrucción de Éxodo 20:13, no asesinarás. Los eruditos enseñan que si uno está en peligro de ser asesinado, él debe defenderse a sí mismo, incluso si hay duda acerca de la intención del atacante. Altamente posible que esta enseñanza estaba en la mente de Yeshua cuando dijo en Mateo 24:43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no va a dejar minar su casa, se va a defender. ¿Qué les parece? A la luz de esto, o de todo lo que hemos visto hasta este momento, es muy poco probable que Yeshua, un judío del primer siglo, hubiera abrazado el pacifismo. Cuando examinamos las palabras de Yeshua desde una perspectiva hebraica judía, podemos ver lo que ha sido oscurecido por la mala traducción y la falta de familiaridad con el judaísmo. Los pasajes interpretados para apoyar el pacifismo en realidad condenan la venganza en lugar de la legítima defensa. Este es el problema, la venganza. No es de extrañar que esta interpretación es coherente con otras enseñanzas de Yeshua y el resto de la instrucción bíblica, ¿ok? ¿Qué sirve a la sociedad de una manera más efectiva? Dice en un pasaje en Midrash, todos los que están hechos para ser compasivos en el lugar del cruel, al final se hacen crueles
en el lugar de la compasión. ¿A qué se refiere esta porción? El Midrash nos enseña que aquellos que son amables con el cruel, al final serán crueles con el amable. ¿Qué les parece? Por todo lo anterior, David Bibin sugiere que la frase no resistir al malo o no resistáis al malo, al ser traducida al hebreo, es vista como una frase muy común de un proverbio que aparece con algunas variaciones en el Salmo 37.1 y Proverbios 24.19. En el Salmo 37.1 dice: no te impacientes a causa de los malignos o del malo. No te impacientes, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En el Proverbio 24.19 dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Efectivamente, cuando dice Yeshua, no resistáis al malo, sí tienen una relación con estas palabras del Salmo 37.1 y Proverbios 24.19, o con un proverbio muy común, en el judaísmo. El verbo traducido para las palabras impacientarse y entremeterse en ocasiones tienen el sentido de enojo, cólera, y así debería entenderse en Mateo 5.39. No te enojes, no te encolerices a causa de los malignos. Y nuevamente aquí, no te enojes, no te encolerices con los malignos. Esta cólera conduce a un tipo de respuesta. Esta ira se traduce en una rivalidad para ver quién puede sacar lo mejor de la otra. Y en cada ronda de competencia, el nivel de ira y violencia se eleva. Esto equivale a responder al mal en sus propios términos, en competir en hacer el mal con los que nos han hecho el mal. Veamos cómo tradujeron algunas otras versiones el Proverbios 24.19. En la Biblia Jubileo 2000 dice: no te enojes con los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En la Biblia de las Américas dice: no te irrites a causa de los malhechores. Así, Mateo 5.39 quedaría algo como: no te vengues de los malhechores, o no compitas con los malhechores. ¿En qué? Entrar en una ronda de al tú por tú. Eso es el sentido, de lo que Mateo 5.39, o las palabras de Yeshua en Mateo 5.39 pudieron estar queriendo decir. ¿Me explico? Yeshua no estaba enseñando que uno debe someterse al mal, sino que no hay que buscar la venganza, entrar en ese juego de la ira, de la competencia, a ver quién pega más fuerte. También podría estar diciendo algo como: no reaccionen violentamente en contra del que es malo. Como dice el Proverbio 24.29, no digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas eso. Esto está en armonía con pasajes como 1 Pedro 3.9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O 1 Tesalonicenses 5.15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces, esto podría ser el sentido de las palabras: no resistáis al que es malo. ¿Qué les parece? Ahora analicemos un poco las palabras: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Es claro que Yeshua no está tratando con una situación de vida o muerte. En el mundo antiguo y en gran parte del mundo moderno, la hombría tiene que ver con el honor. Recibir una bofetada no es lo mismo que ser asaltado con un arma mortal. Yeshua está hablando de un insulto, una especie de bofetada que avergüenza y humilla. Esto es, aun cuando el acto de dar una bofetada viola la integridad física de la persona ofendida, el propósito principal del perpetrador no es causar dolor, sino humillar, ofender la dignidad de alguien. Interesante notar que Mateo especifica
que la mejilla golpeada es la derecha. Ahora, ¿cómo alguien puede bofetear a alguien en la mejilla derecha en un mundo donde la inmensa mayoría es diestro? La única manera en que uno puede bofetear la mejilla derecha con la mano derecha es golpeando con la parte externa de la mano, lo cual era considerado una ofensa aún más grande que ser golpeado con la parte interna o frontal de la mano. Este es un puñetazo, ¿ok? Una bofetada con la parte externa de la mano era la forma normal de amonestar a los inferiores. Amos daban un revés a los esclavos, maridos a esposas, padres a niños, hombres a mujeres, romanos a judíos. El contexto entonces es el honor. Es importante tener en cuenta que poner las instrucciones de Yeshua en el contexto de honor y vergüenza amplía en vez de estrechar el alcance y entendimiento del pasaje. Hace la enseñanza de Yeshua más aplicable, no menos. Esto es menos probable que nosotros seamos enfrentados siempre por un atracador en la calle, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros seremos en un momento u otro insultados. ¿Qué sugiere Yeshua en lo que respecta a nuestra reacción cuando dice a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha? Dice, vuélvele también la otra mejilla. Es necesario saber que al responder con otra bofetada, la ley de la retribución de la que hablamos estaría sin efecto, ya que no debe aplicarse personalmente y la respuesta será castigable por la Torá. No se puede saldar mal con mal. ¿Qué opciones tenía la persona lesionada o herida? Una revancha personal, en un momento dado, sería castigado por la ley. Además, en un escenario de desbalance de poderes, la revancha sería un suicidio. Por otro lado, en un momento dado, la víctima podría presentar cargos en contra del ofensor, pero sería cuestionable ese cargo en una situación de poderes e influencias. La aceptación pasiva de humillación sería en tal caso lo más natural en una relación asimétrica de poderes o de desbalance de poderes. No, pues mejor ya ser pasivo, someterse. ¿Ok? Pero ¿qué aconseja Yeshua? ¿Ok? Yeshua aconseja a la parte ofendida a tomar la iniciativa poniendo la otra mejilla. Sí, como lo escuchó. Yeshua aconseja a la parte ofendida a tomar la iniciativa poniendo la otra mejilla. Este gesto sorpresivo lograría dos propósitos. Número uno, que la víctima pudiera restaurar su dignidad dañada. Esto es, rechazar el ser humillado y crear una situación que force al ofensor a reaccionar con generosidad y amabilidad al contenerse de humillarlo nuevamente. ¿Ok? Aunque podría entenderse el voltear la otra mejilla como una provocación en un escenario de desbalance de poder, el golpear nuevamente duplicaría la injusticia. La instrucción de Yeshua parece como de no resistencia, pero no lo es. Yeshua nunca prohíbe a sus discípulos el resistirse. Las instrucciones de Yeshua son prácticamente sagaces. En lugar de perpetuar los insultos y golpes, Yeshua enseña a sus discípulos a actuar de una manera sorprendente que pone fin al ciclo. En lugar de una serie de golpes y bofetadas de retorno, hay como máximo 2 bofetadas en las mejillas del discípulo y luego se acabó. Siguiendo estas instrucciones de Yeshua, también sutilmente restaura la dignidad del discípulo insultado. En lugar de ser una víctima de un golpe no deseado, y en lugar de ser simplemente un objeto involuntario de insulto
o abuso, el discípulo actúa. Él ofrece su mejilla. El agresor quiere tratar, al que golpea como víctima, pero cuando el que es golpeado gira y ofrece su otra mejilla, el que golpea se pone de repente en el centro de la escena. Todos los focos están sobre él. Él tiene que decidir si bofetea de nuevo o no. Al poner la otra mejilla, el que es golpeado ha arrebatado la iniciativa de las manos del agresor. El discípulo también podría expone al agresor en su actuar como una bestia e invertir la trayectoria de honor y vergüenza. Una bofetada hace que el agresor muestre su hombría y control, pero abofetear a alguien que está pidiendo ser abofeteado expone la crueldad del agresor. Golpear a alguien que está luchando magnifica, pero golpear a alguien que se niega a luchar, esto sí que es vergonzoso. ¿Qué les parece? Para complementar este pasaje, explica el doctor Mario Sabán que la frase mejilla que aparece en Mateo 5:39 es la misma que aparece en el texto hebreo de Lamentaciones 3:30, y lo más importante es que dentro del judaísmo está utilizada en el mismo sentido. Dice: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Poner la otra mejilla, pues, no es una nueva ley superior de Yeshua o del llamado cristianismo, sino que se puede encontrar la misma idea dentro del judaísmo. Por otro lado, es interesante lo que la versión hebrea de Shem Tov dice: pero yo les digo, no restituir mal en lugar de mal, sino que al que golpea en tu mejilla derecha, prepárale la izquierda. Es nada más comentarios complementarios a lo que ya vimos que sugiere Yeshua en nuestra propuesta interpretativa. En el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La segunda ilustración describe a un deudor empobrecido, cuya prenda está incautada por el tribunal y dada al acreedor como garantía de una deuda no pagada. El endeudamiento era el problema social más grave en Israel en el primer siglo. Las parábolas de Yeshua están llenas, de deudores que luchan por salvar sus vidas. En este contexto es en el que habla Yeshua estas palabras. En el texto de Mateo, la túnica, en griego hitón, era la prenda larga de algodón o la prenda interior de lino, que era usada sobre el cuerpo, la que está más cercana al cuerpo. Era relativamente barata, incluso los judíos pobres tendrían un cambio solamente de túnicas. La capa, en griego imatión, era la prenda exterior larga que parecía algo así como una bata moderna. Estaba hecha de un material más caro, más grueso, y se utilizaba como una manta en la noche. La mayoría de los judíos solo tendrían una capa. La capa era una pieza tan importante de vestir que si era tomada en garantía, tenía que ser regresada antes de la puesta del sol, de acuerdo a Éxodo 22, del 25 al 27, y Deuteronomio 24, del 10 al 13. Dice en Éxodo 22, del 25 al 26, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y en Deuteronomio 24, del 10 al 13, dice: cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. La demanda de una prenda por el acreedor está dentro de los parámetros de la Torá. Sin embargo, no existe instrucción para apoderarse de la prenda interior, y todo parece indicar que esta situación se estaba dando.
El texto de Mateo presume entonces que se trata de un acto injusto, un acto de una persona malvada. También la formulación que utiliza Yeshua, el que desee pleito y quitarte tu ropa interior, indica que este acto de injusticia se lleva a cabo a través del sistema legal, existente. Como en la primera ilustración, el litigio del acreedor representa un insulto a la dignidad humana. Este es nuevamente el trasfondo, un acto de humillación. También se expone el empobrecimiento y miseria provocada por los altos impuestos a la vista del público. La respuesta más natural sería ceder y entregar la túnica o la prenda interior sin resistencia al acreedor. Sin embargo, Yeshua anima al deudor a realizar un acto de valentía y provocativo, dar también su capa externa y literalmente quedarse desnudo enfrente de la corte. Este comportamiento riesgoso, porque el deudor podría terminar en la cárcel por exponer su desnudez, podría tener dos resultados posibles. El acreedor podría tomar la túnica y duplicar la injusticia, pero si lo hacía, se expondría a sí mismo como un opresor que explota a sus súbditos hasta que se vuelven completamente empobrecidos. Con este acto también violaría el mandamiento de Éxodo 22 del 25 al 27 y Deuteronomio 24 del 10 al 13 que ya leímos. Por otro lado, el acreedor podría negarse a tomar la prenda exterior y ser más consciente de la naturaleza explotadora de las relaciones económicas existentes. Al despojar, el acreedor se pone bajo la misma prohibición que llevó a la maldición de Canaán. A medida que el deudor desfila en la calle, sus amigos y vecinos sorprendidos, horrorizados, investigarán lo que pasó. Él explicará y se unirán a su creciente procesión, que ahora se asemeja a un desfile de victoria. Todo el sistema por el cual los deudores son oprimidos ha sido desenmascarado públicamente. El acreedor se expone como un prestamista no respetable, sino un partidario en la reducción de toda una clase social a la falta de tierras y la indigencia. Este mensaje, lejos de ser un consejo de perfección inalcanzable en esta vida, es una medida práctica y estratégica para el empoderamiento de los oprimidos. Ofrece una indirecta de cómo enfrentar a todo el sistema de una manera que desenmascara su crueldad y se burla de sus pretensiones de justicia, ley y orden. ¿Qué les parece? En el versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Literalmente dice, y quien quiera que te presione en servicio, y quien quiera que te presione en servicio, es lo que dice literalmente detrás de lo que encontramos al castellano, y a cualquiera que te obligue a llevar carga. Así, la tercera ilustración prevé una situación de trabajo forzoso, común en el contexto político y militar de la dominación romana. El que obliga a otra persona para ir 1 milla es muy probablemente un soldado romano que estaba legalmente autorizado a exigir una cierta cantidad de servicio gratuito. Un civil al que se le solicita el servicio obligatorio no tenía muchas opciones realmente. El consejo de Yeshua de llevar 2 millas, sorprendente y provocativo, obliga al soldado a tomar una decisión. Él podría rechazar la oferta y comenzar a percibir la naturaleza explotadora del trabajo forzado. Si acepta la oferta y se duplica el servicio obligatorio, haría grave injusticia para la persona en cuestión. Como vimos en estos ejemplos, podemos ser no violentos y aún actuar y hablar en formas que resisten y socavan la mentira y el poder injusto. Los discípulos de Yeshua tienen claramente un papel que desempeñar en exponer y resistir al mal.
¿Ok? Hasta aquí esta presentación. Gracias.